Pablo dijo hace mucho, si algún ángel o alguno de nosotros os dijese un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea considerado anatema. Esta declaración de Pablo ha llevado a todo el mundo cristiano a rechazar todo lo que sea nuevo. Pero tenemos que entender, hermanos míos, esta fue la misma actitud de los fariseos hace 2000 años. En tiempos de Moisés, Dios hizo una obra, ¿vale? Y Moisés relató muchas de las cosas que Dios habló. Después se conformó el Antiguo Testamento y el hombre se encerró en el Antiguo Testamento. El hombre en tiempo de Jesús se encerró en el Antiguo Testamento y para las personas de aquel entonces, Dios solamente podía hacer lo que hizo en tiempo de Moisés con los profetas, que Dios no iba a hacer nada más, que Dios nunca haría ninguna obra nueva. Entonces rechazaban frenéticamente todo lo nuevo. Dios en todo el Antiguo Testamento está anunciando que vendría un Mesías a hacer una obra diferente. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Mesías? Las personas, como se encerraron en el Antiguo Testamento, no quisieron aceptar lo que es nuevo de Dios. Incluso lucharon contra Dios a partir de las mismas palabras de Dios. O sea que usaban las palabras que Dios habló en el pasado para rechazar lo que Dios hacía en el presente hace 2000 años con Jesús. Allí podemos ver que la lucha entre los fariseos con Jesús se basaba en las palabras de Dios. Es decir, que los fariseos utilizaban las mismas palabras de Dios para rechazar a Jesús, quien era Dios hecho carne. Entonces, ¿qué podemos aprender del tiempo de los fariseos? Pues hoy en día las personas han tomado a rajatabla las palabras de Pablo para rechazar todo lo que sea nuevo, aunque venga de Dios, y se encierran en las palabras que Dios habló en el pasado. Primero quiero llevarte a analizar qué pasó en el contexto, porque es importante siempre tener el contexto de las situaciones bíblicas. En el pueblo de Galacia, con los Gálatas, Pablo estaba anunciando el Evangelio de Cristo a las personas de aquel entonces. Pero al mismo tiempo también habían seguidores del judaísmo, también habían seguidores del Antiguo Testamento, es decir, personas que no aceptaban salir del Antiguo Testamento, personas que luchaban contra el Evangelio de Jesús. Muchas de esas personas se infiltraron dentro de las nuevas iglesias, o sea, poblaciones o congregaciones que seguían el Evangelio de Jesús. Algunos judíos fingieron aceptar a Cristo únicamente para perturbar, únicamente para llevar a las personas al Antiguo Testamento, para impedir que las personas siguieran a Jesús. Entonces Pablo hace estas declaraciones porque muchas personas estaban siendo confundidas por los seguidores del Antiguo Testamento, aquellos que no querían abandonar lo antiguo y pasar a lo nuevo. Entonces, cuando Pablo observa esta confusión, Pablo habla de esto, que cualquiera que os anuncie un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea un ángel o sea un ser humano, no lo aceptéis. Pero Pablo habla de esto a raíz de lo que estaba pasando en Galacia con los Gálatas. Hermanos, tenemos que entender esto. Pablo no estaba proyectándose al futuro. Pablo no estaba hablando de lo que vendrá después en el futuro. Pablo hablaba de un hecho presente en aquel entonces. Las personas estaban siendo confundidas, estaban siendo atormentadas por aquellos que no aceptaban que Cristo es el Dios hecho carne, y estas personas estaban confundiendo a los neófitos, es decir, a los nuevos seguidores, estaban intentando confundirles. Entonces Pablo habla en base a esta situación que está ocurriendo en Galacia. Pero
tomar ese hecho puntual de hace 2000 años para aplicarlo a toda la eternidad, a todo lo que vendría de la humanidad, es absurdo. Quiero compartirte una cosa en el siguiente video para que podamos entender aún más la situación en aquel tiempo y entender que nada tenía que ver con nuestros tiempos.